En el nombre de Jesús, todas rodillas de doble. Hoy estamos a 24 de agosto del 2026. Vamos a hacer la lección divina con el carisma de Santa Edelgarda. Vamos a llamar primero al Espíritu Santo que Dios nos ilumine y que esta lección divina nos sirva para crecer en virtudes y ser virtuosas como la Santísima Virgen María, que nos muestre nuestras miserias para podernos ganar el cielo y ir menos tiempo al purgatorio, ¿cierto? Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón. Ven Espíritu Santo, Creador. Ven Paráclito, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Ven de Dios, trae luz a mi oscuridad. Ven Espíritu de Dios, Paráclito, Creador. Sácanos de la inconsciencia. Muéstranos a través del carisma de Santa Hidelgarda, Dios, Dios, ¿qué nos quiere decir con este santo evangelio? ¿Cómo nos quiere exhortar? ¿Cómo nos quiere ayudar a crecer en virtud? Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Santo Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: Hemos encontrado aquel a quien describió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Y Felipe le contestó: Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercó, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te han dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver después. Y añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este santo evangelio, según San Juan, revela bajo la mirada mística de Santa Hildegarda de Bingen el encuentro entre la pureza de la intención humana y la relación de orden cósmico celestial. Cuando Jesús alaba a Natanael diciéndole: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Está celebrando el triunfo absoluto de la verdad sobre las sombras del engaño y la falsedad. Hoy el Señor nos pregunta: ¿cómo estamos nosotros con nuestra pureza y nuestra intención? ¿Cómo estamos con el corazón, si somos rectos en hacer las cosas bien? Mire, Dios dice, aquí le dice Jesús: este es un israelita en que no hay doblez, no hay falsedad, no hay máscaras. ¿Cómo nos presentamos nosotros frente a nuestros hermanos? ¿Cómo nos presentamos nosotros frente a Dios en el silencio cuando hablamos con Él? Bueno, la invitación hoy es trabajar esas virtudes, la pureza de intención, cómo nos mostramos frente al otro. Somos coherentes con lo que decimos y hacemos. Dentro de nuestra humanidad también podemos cometer errores y tener vicios, pero siempre hay que estar buscando de Dios para nosotros poder avanzar en virtudes. Nunca vamos a avanzar en virtudes si no llamamos a Jesús a que camine con nosotros y que nos regale esas virtudes y esas gracias para nosotros poder tener un cambio en nuestras vidas. Por nuestras propias fuerzas jamás vamos a ser capaces de hacer algo. Por las fuerzas de Jesús, sí.
con las fuerzas de Jesús, ¿sí? Y hay que llamar al Espíritu Santo porque nosotros tenemos dobles, hay veces tenemos máscaras, y lo que Jesús le dice a Natanael es que él no es doble. ¿Y qué quiere decir que no es doble? Que es coherente con lo que dice y hace. Tiene fe y tiene humildad, ¿sí? Tiene humildad cuando él le dice a la otra apóstol, ¿cierto? Cuando él le dice, ¿qué van a encontrar en este pueblo? Y qué bueno, qué bonito. Él ahí ve sus miserias y empieza desde la humildad y verdaderamente cree que Él es Dios, ¿cierto? Bueno, Jesús le dice a Natanael, te vi cuando estabas debajo de la higuera, ¿cierto? La higuera representa el temor de Dios. Que Natanael estuviera bajo la higuera significa que era un hombre cuya alma habita el santo temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. El temor purifica la mente de toda soberbia y la prepara para recibir la luz de la revelación. Qué bonito el temor de Dios. Él por allá, ¿cierto? Observándolo, observándolo, observándolo. El temor de Dios. Esa es otra virtud que hay que trabajar, ¿cierto? Los ángeles subiendo y bajando. Jesús promete que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En el libro de las obras divinas, la santa describe que la creación entera es un tejido donde lo visible y lo invisible están conectados. Los ángeles transparentes son los encargados de descender continuamente para recoger las oraciones y buenas obras del hombre y acceder rápidamente al trono de Dios para preservarlas con un perfume agradable. El Hijo del Hombre es el centro cósmico, el hombre en el centro de la rueda que reconcilia el cielo y la tierra. Bueno, aquí podemos ver otro vicio, ¿cierto? El vicio, por ejemplo, de la falsedad. Preguntémonos, ¿nosotros somos rectos de corazón? ¿Somos coherentes con lo que hacemos o tenemos ese vicio de la falsedad y debemos de trabajar la virtud, que es la verdad? ¿Sí? Nosotros debemos de trabajar la virtud, que es la verdad, mostrarnos tal y como somos. Ojo, dentro de el crecimiento espiritual de los vicios y las virtudes, nosotros estamos caminando para ir avanzando. Ojalá pudiéramos ser santos, pero todo es una conversión día a día, una conversión de ver nuestras debilidades, porque ese es el llamado de Dios, que nosotros vamos transformándonos con conciencia, no como loritos repitiendo una oración diaria, que es un vicio, que es una virtud. ¿Cuáles son los pasajes bíblicos? Voy al lección, hago el rosario, voy a misa. Dios dice, pare. La higuera simboliza también ese lugar, en el Antiguo Testamento lo simbolizan, ese lugar donde uno va y habita en silencio, donde está la paz y la oración, donde uno se encuentra con Dios. Verdaderamente yo he tenido un encuentro con Dios, ¿sí? En la oración he podido tener eso. Veamos pues Espíritu Santo para que el Señor nos ilumine, nos muestre la sabiduría y nos la dé para poder discernir que está bien para sus ojos y que está mal, que nosotros hay veces podemos pensar que algo lo estamos haciendo bien y de pronto lo estamos haciendo mal. Muy importante una guía espiritual. Para poder crecer en virtudes necesitamos un acompañamiento espiritual porque nosotros solos no vemos nuestras miserias. Bueno, y para ir terminando, Santa Hidelgarda nos habla de unas piedras que es, por ejemplo, en el libro de la psíquica, ¿sí? Habla del diamante, que nos sirve contra el engaño. Es una piedra que nos sirve contra el engaño. Para las personas que son mentirosas o coléricas, deben de cargar un diamante. ¿Cierto? Según el libro de Santa y del Gata la Psíquica, el zafiro para purificar el intelecto. Y para terminar, vamos a hacer en una oración, pero aquí abajo, en los comentarios, yo les dejo explicadito qué es el diamante, cuál es el zafiro y para qué sirve.
oración de sinceridad inspirada en el diálogo de las virtudes. Oh Señor, Dios de toda justicia, que escudriña los corazones y conoces a tus siervos antes de que te llamen bajo la sombra de su higuera. Envíanos el rocío del Espíritu Santo. Líbranos de la oscuridad y de la falsedad y del engaño, para que nuestras almas resplandezcan ante ti como espejo limpio de la verdad. Que tus santos ángeles custodien nuestros pasos y que revista con un cinturón de la caridad y la columna de la fe. Subamos por la escalera de tu reino para glorificar eternamente tus obras divinas. Amén. No se les olvide, para ir terminando, dale a la campanita para suscribirse y a los que les gusta el video, les invito a que le den me gusta y a los que no, tranquilos. Hay que pedir más Espíritu Santo para que el Señor nos ilumine y sigamos avanzando en espiritualidad. Estamos aquí para avanzar. Estamos aquí hoy para reconocer nuestros vicios. Estamos aquí para saber que tenemos miseria y que queremos cambiar. Dios los bendiga.